Hoy preparamos papa rellena sin harina ni huevo, súper crocante. Ingredientes: 1 kilo de papa canchán, 300 gramos de carne de res, tenemos una cebolla de cabeza picada en cuadraditos, unas ramitas de cebolla de hoja, 3 huevos, pimienta, comino, ají panca seco, orégano, ajo, chuño o fécula de maíz, sal y aceitunas. Vamos a empezar poniendo a sancochar las papas. Lo he puesto en una olla. Le vamos a agregar agua, así. La cantidad necesaria. Vamos a poner ahí también los huevos. En realidad necesitaré 2 huevos, pero estoy poniendo uno por si acaso, uno de más. Ponemos los huevos. Le ponemos una cucharadita de sal, ¿no? Ahí. Lo tapamos y lo dejamos que se sancoche bien. Acá tenemos la carne picadita. Le vamos a agregar un poco de sal, un poquito de pimienta, un poquito de comino, y esto le damos vuelta así. Como ustedes verán, yo todos los ingredientes de la papa rellena ya lo tengo listo, tanto la cebolla como la carne, para avanzar, porque en realidad la receta demora y la idea es compartir con ustedes cómo es que queda la papa crocante y sin echar huevos ni harina. Entonces, una vez que ya lo tengo acá bien mezcladito, el sartén está calentando, ¿no? Así, miren, lo reservamos. Vamos a agregarle un poco de aceite, así, miren, ya está. Esperamos que caliente esto. Ya tomó temperatura. Es momento de agregar la carne, así, miren, lo vamos por todos los lados, así, ¿no? Así, agregamos la carne, así. Y ahí lo dejamos sin moverlo, porque si no bota líquido. La idea es dejarlo que se selle para poderle dar una movida. Bien, después de unos 3 minutos o 4, dependiendo del fuego que ustedes tengan, voy a tratar ya de darle vuelta. Miren, así ya se hizo una costrita, así, miren, ahí está, y lo dejamos que siga sofriendo. Ya miren, ha pasado unos 3 minutos más, ya se sofrió bien. Los reservamos. Nos regresamos acá a la cocina, le ponemos un poquito más de aceite y agregamos la cebolla, agregamos el ajo y que vaya sofriendo bien nuestro aderezo. Miren, así, con esa costrita que dejó la carne, así, que se vaya sofriendo. Acá es el momento de agregarle, yo tengo ají panca seco. Si tienen ustedes ají panca molido, no hay problema. Yo uso esto porque me gusta que mi aderezo quede seco, que no quede con mucho líquido. Le agregamos sal, le agregamos un poquito de pimienta, comino y orégano, y le vamos dando vuelta. Acá es el momento de ponerle la cebolla. También me encanta que lleve cebolla de hoja, así que esté mezcladito. Ustedes pueden optar por usar cualquiera de las dos, así es que a mí me gusta así particularmente. Okay.
esté así, que vaya sofriendo bien. Es momento de regresar la carne, ¿no? Y ahí le vamos dando vuelta. Miren, así, bien rico. A ver, le probamos su salsita. Sí, está bien, perfecto, muy rico. Ahí le seguimos dando vuelta bien el relleno. Algunos le agregan pasas, yo acá no le pongo pasas porque no les gusta en la casa, pero le pueden agregar pasas. La aceituna y el huevo yo lo agrego a la hora que armamos la papa rellena. Así. La papa ya está hirviendo, miren, ven. Entonces ahí regresamos nuevamente, habiendo ya pasado el tiempo adecuado. Yo creo que ya es momento de apagar el fuego. A ver, vamos a ver, ya está. Oh, sí, ya está la papa, ¿ve? Ahora apagamos el fuego para pelarlo y proceder a prensarlo. Ya, miren, la papa ya está pelada. Ahora vamos a proceder, está caliente, vamos a proceder a prensarlo con esta herramienta. Miren, así, lo aplastamos bien, toda la papa, así que vaya caliente, ven, así caliente, está humeando todavía. Así lo aplastamos bien, bien esto. Acá le agregamos, y una vez avanzando, la sal, le vamos poniendo la sal. Acá le ponemos el chuño o fécula de maíz, una cucharada, aproximadamente 30 gramos, ¿sí? Acá lo ponemos ahí y lo vamos mezclando todo. Le ponemos un poquito de pimienta también, ahí, así. Seguimos, le ponemos un chorrito de aceite también, así, y seguimos mezclando ahí todo. Miren, así tenemos que ir presionándolo para que quede nuestra papa rellena, rico, crocante. La fécula de maíz o el chuño que yo les menciono hace que la papa no se abra, no se reviente, sin necesidad ya de echarle huevo o harina, ¿no? Así es que una vez que ya está acá, vamos a emplear las manos están bien lavaditas, las vamos a seguir mezclando, así, separamos acá y así usando nuestras manos las tenemos que ir mezclando hasta que quema. Lo voy a dejar enfriar un ratito porque está que quema. Ya enfrió. Vamos a seguir acá amasando nuestra papa, así. Tenemos que irle dando vueltas. Miren, hay un ingrediente que yo no puse. Bueno, esto es opcional, pero yo básicamente le pongo, me gusta un poquito del sabor. De hecho, una cucharadita de ají en pasta, ají amarillo, le voy a poner acá. Como le digo, esto es opcional. El que no desea no le pone, pero yo sí le pongo un poquito de ají en pasta. Me gusta sentir el saborcito que cambia, ¿no? Rico. Miren, así. De paso, como la papa canchán es un poco blanca, le da un colorcito amarillo, ¿no? Una vez que hemos estado amasándole por unos 3 o 4 minutos, que quede bien amasado, ya esto lo reservamos. Miren, así tiene que ser así. Vamos a armar las papas. Me pongo un poquito de aceite en la mano, así, me lo froto, cojo un poco de relleno, así, miren, ¿no? Para que no se nos pegue, siempre el aceite ayuda a moldear la papa rellena. Miren, así. Acá es momento de ponerle
el relleno. Miren, así ve, contundente, su buen relleno. Que vaya el relleno ahí. Le ponemos su huevito y su aceitunita. Miren, así, todo. Y lo vamos armando. Aquí le sacamos un poco para acá, acá también. Miren, así. Y lo vamos cerrando la papa rellena. Por acá se abrió, no hay problema. Lo juntamos así. Acá se abrió un poquito, pero se soluciona. Se saca un poquito de acá de los hilos. Le ponemos acá. Y esto ya está solucionado. Así nos debe quedar la papa. En este plato le ponemos un poquito de aceite. Así. Así. Y acá ponemos la papa que hemos preparado. Así. Lo reservamos. Ahí lo vamos reservando. Ahí. Y continuamos con el resto. Miren, así. Nuestra papa. Así. Así. Procedemos a ponerle relleno. Así como les digo, bien contundente. Aquí que salga rellenito de carne. Así. Le ponemos su huevito. Le ponemos su aceitunita. Y procedemos a armar bien ahí. Así. ¿Ven? En esta ocasión nos quedó mejor. Ya la papa ya está. Miren. Y lo reservamos. Así sucesivamente vamos a hacer con el resto de papas. Ya, miren, han salido 6 papas. De 1 kilo nos han salido 6 papas. Así que ahora vamos a proceder a freírlo. Vamos a poner a calentar el aceite para proceder a freírlo. Ya una vez que el aceite ya ha calentado, un tiempo prudente, vamos a con un pedacito de papa probar si está a la temperatura adecuada para poder de una vez freír. Ponemos ahí y sí, ya está burbujeando. Miren, ahorita levanta. Eso quiere decir que ya está en la temperatura adecuada. Vamos a proceder a poner las papas. Miren, así. Ponemos una. Y ponemos otra acá. Que se vaya friendo. Pero lo lastimé, pero ahí está. Como ustedes ven, las papas no se abren. Yo no le puse huevo, no le puse harina, nada. Solamente el chuño o fécula de maíz. Pueden usar una cucharada, que es aproximadamente 30 gramos para 1 kilo de papa, y se les sale perfecto. Miren, se está friendo muy bien. Ahí esperamos que fría, que termina de freírse, que se dore muy bien por ambos lados. A ver, ya está, creo que por un lado. Vamos a darle la vuelta. Miren, así, con bastante cuidado. La otra de igual manera. Y esperamos que se terminen de freír. Así. Como ustedes ven, la papa no se abrió. Ya miren, voy a darle vuelta a la papa que se fría por el otro lado un poquito más. Así. Un minutito exacto, rapidito nomás, es más, 30 segundos y esto ya está. Así. Miren, qué rico nos está quedando. Ya está. Sí, ya está. Si no, se va a quemar. Miren, sacamos las papas. Yo los pongo en un colador. Que se vayan así escurriendo. Así. Y los separamos. Mientras vamos friendo las demás papas. Así. Ponemos.
que se vayan friendo. Miren, las papas quedaron así, súper crocantes. Miren, miren, escuchen, súper crocantes. Vamos a presentarlo en esta ocasión con una cebollita criolla. Ya le pusimos la cebolla criollita. Este cebollita lleva culantro, ají limo picadito, su sal, su limón, y esto queda delicioso, riquísimo. Miren cómo nos salió nuestra rica papa rellena, súper crocante. Amigas, amigos, hoy les traje papa rellena crocante. Miren, así nos quedó nuestro plato rico y delicioso. Cuando hice este canal, mi primer plato que hice, preparé papa rellena. Ahora lo estoy volviendo a hacer para que ustedes vean. En esa ocasión lo preparé con papa yungay. Ahora estoy usando papa canchán, para que vean que con eso los dos soles. Miren, lo voy a partir. Miren. Oh, escuchan. Miren, con su relleno. Qué rico nos salió nuestra papa rellena. Prepárenlo, no tengan miedo, la papa no se revienta si usan la cantidad adecuada. Así es que si les gustó este video, no se olviden siempre de suscribirse, apoyarme con un me gusta, dejen sus comentarios y compartan el video para que otras personas lo puedan ver. Nos vemos en una próxima con un nuevo video. Chao, chao.